Listo. Entonces, iniciamos la grabación. Empezamos con la tercera clase de los murales. Nos quedamos con los murales de Mercado de Tlatelolco y ahora vamos a continuar con el recorrido. Seguimos con los murales totonacos. Voy a compartir pantalla. Y porfa, nada más les pido que me digan si se ve el marcador. Sí, sí se ve. Muy bien. Gracias, José Pablo. Les abro aquí para verlos. Y pues empezamos, ¿no? Bueno, pues gracias por acompañarnos. Me equivoqué de presentación. Déjenme cerrar esta. No es esta, es esta. Listo, ahora sí. Ahora sí, empezamos. Entonces, como les decía, después de la realización de los murales, que los termina Diego en el 45, vamos a encontrar una madurez en el personaje, en su obra, en la forma de abordar los temas, aunque, como lo hemos platicado, siguen siendo murales con algunos errores, ¿no? Y el tema del mural de los totonacos es uno de ellos, está muy bien logrado, pero tiene un error muy fuerte. Bueno, aquí estamos viendo, él está tratando de ejemplificar como la vida ceremonial relacionada con el tributo y con el comercio, ¿no? Y vemos una ciudad boyante de actividades y mientras en la orilla vemos a dos grupos humanos que se están encontrando. La gran crítica a este mural es que los totonacos del Tajín son más o menos, tienen un orden de aparición más o menos del 700 al 950 después de Cristo, y enfrente de ellos están los mexica, que son del 1250 al 1521 después de Cristo, es decir, hay una separación de casi 350 años entre unos y otros. Y bueno, eso va a ser algo que este pobre mural se haya perdido un poco como del punto de vista de la gente o del ámbito académico. Sin embargo, si separamos esas dos ideas, ese rompimiento, digamos, o ese fallo cronológico, vamos a ver que es un mural que está lleno de ideas muy interesantes, más allá de la ciudad, que eso es lo que todo el mundo puede ver cuando va al Tajín. Pues vamos a ver el origen de una de las ceremonias más reconocidas a nivel nacional, que es la de los voladores de Papantla, y es una ceremonia que ha llamado mucho la atención a nivel mundial, porque es una ceremonia muy típica de México, pero además que no se parece mucho o casi nada a otras ceremonias en otras partes del mundo. Como vemos en el mural, están, no sé si alcanzan a verlo ahí, están precisamente descolgados los voladores, pero los voladores no tienen el típico traje papantleco que les conocemos ahorita, ¿no? Están los personajes bajando en forma de águilas y vemos que desde los grabados del siglo XVII ya están mostrando a los personajes que están bajando en forma de aves, ¿no? Aquí está otro personaje subiendo, el característico amarre en la viga, el mismo sistema de amarres que tiene el poste de los voladores para, conforme va dando vueltas, se vaya desenredando la cuerda y puedan ir bajando los personajes. Hasta arriba está el que dirige la ceremonia tocando un instrumento. Bueno, aquí carga una bandera, pero es el que lleva más o menos la ceremonia. Y vemos algunas fotos de finales del siglo XIX donde los personajes están efectivamente vestidos de águilas, ¿no? Y vemos que desde los años 40, que es más o menos la época en la que está pintado el cuadro, ya se realizaba la ceremonia de los voladores de Papantla en el sitio, propiamente en el Tajín, ¿no? Bueno, ahora
quienes hayan ido al Tajín, el Tajín es un sitio muy interesante porque tiene demasiados edificios, o sea, de hecho es una ciudad prehispánica que muestra grandes problemas de un sobredesarrollo urbanístico, es decir, que llega un momento en que no se respetan las calzadas y las plazas, sino que se empiezan a construir edificios tras edificios tras edificios, y los edificios tenían esta decoración en relieve que muestran un poco del pensamiento filosófico de la época. Entonces, es muy interesante que para su mural, Diego va a extraer a los personajes de los relieves que propiamente se encuentran en la ciudad y los va a convertir en la comitiva Totonaco. Totonaca. Me faltó decirles que realmente lo que está pasando en la escena principal es que la comitiva totonaca o los gobernantes totonacos están eh, entrevistando con el grupo de postecas mexicas o los comerciantes mexicas que pues están por recibir el tributo o ya sea o el comercio, ¿no? Entonces, algo bien interesante es que esos personajes que vemos ahí son nada más y nada menos que los protagonistas del relieve. Entonces, el personaje central del relieve que está realizando un sacrificio de un personaje o de un cautivo al interior del juego de pelota, vean que aquí están los taludes o los basamentos laterales del juego de pelota, eh, porta un cuchillo con el que está a punto de realizar el corte en el personaje central, lo está sosteniendo otro personaje y hay otro personaje aquí a un lado. Entonces, este personaje lo vemos acá con el tocado circular. Vemos que al personaje que va a sacrificar a este personaje, vean su tocado de plumas largas, son exactamente las mismas que vemos aquí. Tiene su yugo o su protección para golpear la pelota. En la parte de atrás tiene el símbolo de Olin. Está perfectamente reconocible en el relieve. También vemos que el personaje aquí lo porta, ¿no? Tiene su yugo, tiene el Olin. En una mano tiene el mismo cuchillo que está utilizando aquí. Y vemos que están utilizando las banderas como para taparse, como para que no se vea que estos personajes están listos para atacar en cualquier momento si es que es necesario. Y enfrente tenemos al personaje principal, que es el personaje que lo vemos aquí con el tocado rectangular, con una vírgula enfrente, es la misma que le pone Diego, y que está todo ataviado con su atavío de jugador de pelota. Entonces, es bien interesante que hasta en la actualidad se piensa en el juego de pelota como una actividad meramente lúdica y ritual, ¿no? En el México antiguo, pero tenemos que entender que en estos sitios del epiclásico o del clásico terminal, en que se destruyó Teotihuacán, se destruyó por el levantamiento de toda la población y rompiendo todo el orden establecido. Entonces van a surgir todas estas ciudades, Tajín, Xochicalco, Yagul en Oaxaca, en diferentes puntos de la República que se van a conservar como parte del control o del poder regional que antes era todo de Teotihuacán. Entonces empiezan a proliferar las canchas de juego de pelota y precisamente estos personajes que son jugadores, pues son al mismo tiempo jugadores, a veces son sacerdotes, pero también son guerreros. Entonces, ¿qué mejor forma de mantener a un grupo guerrero en una época de mucha desestabilidad política que jugando a un juego de pelota con el que estaban haciendo condición física, ¿no? Entonces, los pone Diego precisamente como entre embajadores y como guerreros. Eh, Enfrentando al grupo de los mexica y entregando una serie de productos que son muy característicos de las selvas tropicales mexicanas, ¿no? Entonces, ahí se ve en mejor detalle el relieve. Y tengo un mosco que me está molestando desde hace rato. Me lo voy a echar. Bueno, se me escapó. Pero es que de repente me está volando por enfrente de la cara. Bueno, entonces, esos personajes los está tomando de ahí, pero también va a agregarle algunos elementos. Por ejemplo, esta es una lápida, la lápida de Tepetlachco, que está en el Museo Nacional de Antropología,
pues es muy conocida porque es precisamente un jugador de pelota al que lo está ayudando otro personaje a vestirse. Aquí lo vamos a ver con mejor detalle, o sea, tiene protección en la cabeza, tiene protección en la cadera, en la cintura, en los brazos, le está haciendo un amarre de lo que se le llama el fajado, se le llama fajado a la parte que recubre la cadera de los jugadores de pelota, y además tiene protecciones en las rodillas y lleva sandalias, ¿no? Entonces esta lápida de Tepetlaxco, vemos que le agrega al personaje frontal, le agrega estas como protecciones al personaje, dándole como un poco más de, además de darle más realismo, es como para tratar de integrar más elementos en la pintura, ¿no? Entre las colecciones de Diego y que además son muy conocidas a nivel nacional, están las figurillas sonrientes, las típicas del centro de Veracruz, las del Faisán, que se distinguen por tener motivos color rojo en un fondo crema, pero que realmente siempre han creado mucha discusión de por qué están sonriendo, si es porque están en un ritual, si están bajo los efectos de algún tipo de bebida alcohólica o enteogénica. Pero esta pieza que está precisamente en el Anahuacalli, en el Museo de Diego Rivera, pues está completamente retratada aquí como una de las mujeres que está dentro de la comitiva y que además trae un vestido con los motivos rojos, como también lo vemos en las figurillas, ¿no? Entonces, vean cómo ella está sosteniendo una especie de abanico como para taparle el sol al líder de la embajada, pero entre ellos está camuflajeando de alguna manera una lanza, y de este personaje que viene armado. Entonces, ahí hay una idea muy interesante de Diego de cómo estaba compuesta la sociedad y lo está haciendo por un motivo, ¿no? En el otro lado, la otra parte de la comitiva, pues, son los pochtecas mexicas. Sabemos que los mexicas eran un pueblo imperialista conquistador, muy enfocados en el tema de la conquista. Y es muy interesante que las fuentes, como el Códice Florentino que vemos aquí en el primer libro que habla de los dioses, cuando se habla de cada uno de los dioses, se habla de los devotos a estos dioses y cuáles son sus actividades, ¿no? Entonces, para Yacatecutli, que es el dios de la vanguardia, que significa el señor de la nariz o el señor de la punta, es el dios que va adelante de los demás dioses en el peregrinar diario en el ámbito mitológico de los astros, pero también era el dios de los comerciantes. Entonces, al comerciante lo está vistiendo precisamente con el atavío del dios Yacatecutli, y no nada más eso, sino que para sacar otro personaje, toma del Códice Matritense de Real Palacio, rayos, aquí se me sobrepusieron las letras, pero bueno, es del Códice Matritense, es otro códice. Vemos al dios propiamente, que aquí lo tienen cargado en una forma de efigie, que están cargando varios personajes. ¿Por qué estos personajes eran peligrosos? Realmente los comerciantes iniciaban abriendo las rutas de comercio, pero venían acompañados de los Kimishtin, ¿no? Los Kimishtin o los ratones eran unos personajes que las fuentes dicen se daban a la tarea de anotar las riquezas que encontraban en ciertos lugares y las flaquezas de las ciudades que iban encontrando. Entonces decían, bueno, ¿cuántos puestos de control hay? ¿Cuántos soldados? ¿Qué riquezas tienen? Y aquí precisamente vemos al personaje que le está dictando al escribano para que tomen nota de lo que están viendo, ¿no? Entonces, evidentemente, Diego era un amante de los perros, de los Xoloescuintles, fue un gran promotor de la raza, entonces vienen con su perrito, trae su chiquipili, que es la bolsita de copal, que es característica de los embajadores y de las reuniones. En las reuniones siempre sacaban de ahí su tabaco, su copal para llevar a cabo la reunión. Y pues llevan a sus espaldas lo que parecieran ser los productos con los que iban a pagar el producto del intercambio. Entonces, estos personajes, aunque son comerciantes, también tienen un carácter guerrero, ¿no? Incluso en las fuentes se habla de que ellos conquistaron la región del Soconusco,
y que por eso las insignias de ámbar eran características de los Posteca, ¿no? Bueno, eso ya no lo puso Diego, pero eso, bueno, ya es algo demasiado fuerte. Y es que el interés, por ejemplo, de los mexicas sobre el Totonacapan o toda la región del centro norte de Veracruz es porque había una enorme cantidad de alimentos. En el año Oseacat, eh, Setochtli, perdón, el año 1 Conejo, los mexicas tienen una terrible hambruna y entonces se tienen que vender como esclavos varios miembros de las familias para poder pagar los alimentos de su familia en el centro de México. Y está haciendo ahí una gala, digamos, que como ya habíamos visto en las grisallas verticales, hablaba Diego mucho de los productos que se podían encontrar en este país y que eran los que México le había dado al mundo. Vemos una canasta repleta de esos productos, vemos que tienen además el tabaco, tienen el cacao, más tabaco, maíz, pelotas de hule, plumas de quetzal, en fin. Entonces, eso en el mercado de Tlatelolco ya lo vimos como todos estos objetos de intercambio. Y bueno, aquí al fondo vamos a ver que esta ciudad Diego trata de integrar esta dinámica de intercambio al funcionamiento de la ciudad. Entonces es muy interesante que vemos que las ciudades prehispánicas tenían una gran cantidad de fiestas. Se habla de que la pirámide de los nichos de Tajín, que es una pirámide que tiene 365 nichos, tenía un nicho por cada día del año. Y sabemos ahora que las fiestas, por ejemplo, estos palos que vemos aquí son de la fiesta Xocothuetzi, o la fiesta en donde el fruto se cae. Es una fiesta de cosecha de los productos agrícolas. Entonces, ¿qué ocurría en los templos? Que al momento de llegar a esa fiesta, todos los productores de toda la región van a llegar de los diferentes confines del territorio para llevar sus ofrendas hasta los templos, ¿no? Y es precisamente de ahí de donde los gobernantes iban a llevar su tributo o sus materias de intercambio con otros pueblos. Entonces, de esta manera, las fiestas están integradas a un sistema de producción que le permite dar movilidad a una ciudad que tiene actividades no productivas. O sea, la diferencia entre una población y una ciudad es que la ciudad ofrece servicios que no necesariamente son productivos, servicios administrativos, servicios de obras públicas, servicios de administración, que no producen como tal un alimento, un producto, un material necesario para la sociedad. Entonces, las ciudades están supeditadas al trabajo colectivo del resto de las personas. Diego lo leyó muy bien en ese momento y lo puso en el mural. Y es bien interesante que aquí evidencia un poco como el sistema de trabajo de Diego. Esta foto es del archivo de Diego, está ahí en la Casa Azul, en el archivo histórico de Diego Rivera, y vemos que esta es la foto de la sala de maquetas del Museo Nacional. Entonces, prácticamente es una calca de la maqueta, de su foto, la que está utilizando para el cuadro, ¿no? Entonces, así vemos que el artista va a estar creando una serie de materiales secundarios o intermedios para crear sus murales y darle vida a esta idea de sociedad que él estaba formando, ¿no? En las grisallas del mural de los Totonacos vemos además a los escultores. Como les decía, la ciudad del Tajín y otras ciudades en Veracruz se caracterizan por sus relieves, por unos relieves muy intrincados, con algunas narrativas de repente muy complejas, eh, como este que estamos viendo aquí, que es la lápida de Aparicio. Es una lápida muy conocida porque se encontró en Aparicio, Veracruz. Se encontraron 4 de ellas. Estaban en las 4 esquinas de una cancha de juego de pelota y es precisamente un personaje que tiene un yugo o un elemento, un cinturón de piedra que servía para pegarle a la pelota, la palma, que es una especie de insignia que a lo mejor decía el origen o el origen del personaje que lo portaba, pero además está decapitado, ¿no? Y de su cabeza están saliendo 7 chorros de sangre, que es las 7 serpientes, que está relacionado con el concepto Chicomecoatl, Chicome 7, Coat serpiente, que es el símbolo de la fertilidad, ¿no?
y esa lápida la pone, la calca prácticamente y pone al personaje que la esculpió, entre otros detalles. Tenemos 2 palmas a los lados, 3 palmas, no es cierto, estas son 2 palmas, y este es un hacha que está en medio de un yugo. Esto es el yugo, como esto que vemos en las cinturas de los personajes. Aquí lo estamos viendo como si estuviéramos viendo por arriba. En esta parte entra el cuerpo del personaje y pone el hacha, un hacha antropomorfa, justo en el centro de ese yugo. Todas esas piezas son de su colección. No pude tomar la foto del yugo de la colección de Diego en la forma, me hubiera encantado ponerlo ahí, pero la palma sí, más o menos las palmas sí, vean cómo son exactamente estas 3 piezas que son de la colección de Diego, les da vida y las pone ahí. Y las pone ahí además por un sentido bien interesante, porque justo él está haciendo este mural 1950, y hacia el 1947 se encuentra el entierro de Papantla, y en el entierro de Papantla está precisamente el yugo, protegiendo, digamos, el cráneo del personaje, que aunque lo acostaron además le pusieron como una especie de almohadita de madera o algo así, eso terminó venciendo el cráneo, pero la función del yugo en el entierro era precisamente para proteger el cráneo del personaje, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos en los murales que te dan la idea de que Diego estaba muy enterado de lo que estaba pasando justo en el momento en que estaba pasando. Como vimos en el mapa en la primera clase, pues él de San Carlos pasaba, en su juventud, pasaba al Museo Nacional, del Museo Nacional se iba a los murales y se ponía a pintar. Entonces él estaba todo el tiempo absorbiendo información de los reportes arqueológicos que se iban realizando, de las ideas que se iban generando en el museo. Y así es como genera todas estas ideas en sus murales, ¿no? Pasamos a otro mural también de 1950, que es el cultivo del maíz la cultura huasteca. En 1949 está saliendo el libro de los huastecos eh, ay Dios, se me fue ahorita el nombre, esperen. Ay, ahorita les digo. Y entonces es un libro bien interesante porque desde 1942 Magnish está haciendo una serie de excavaciones buscando el ancestro del maíz. Como vimos en la primera clase, cuando los españoles llegan aquí originalmente y encuentran estas civilizaciones, pues les aterran algunas de las prácticas, pero otras los sorprenden, ¿no? Les sorprende el tamaño de las ciudades, les sorprenden los productos que tenían y que utilizaban, les sorprende. Una de las cosas que más les sorprende es el cultivo del maíz. El cultivo del maíz a nivel mundial es el que más ganancia o el que más producción realiza por hectárea cuadrada cultivada. Entonces, digamos que es el vegetal a nivel mundial que más alimento produce por hectárea, ¿no? Entonces es el que más fácil produce alimento. eh, y entonces los españoles se dieron cuenta de que era un vegetal domesticado, ¿no? Eso quiere decir que no se puede reproducir por sí mismo, requiere de la mano de obra, la mano del ser humano para poderse reproducir, y que esto evidentemente es el trabajo de muchos siglos. En el caso del maíz, hoy sabemos que fueron 7,000 años de selección artificial de los granos más grandes, más aptos para ir desarrollando desde el estado silvestre del maíz, que se le llama teocintle, hasta lo que ahora conocemos como sea maíz, que es la mazorca de maíz. Entonces, por muchos años se creyó que el origen del maíz, los mismos españoles dijeron, no es posible que los americanos hayan hecho esto, y entonces lo lanzan hasta Asia. Dicen, esto tiene que haber sido hecho en Asia, y de Asia pasó a América de alguna forma, y entonces, pues ya, no es mexicano, ¿no? El libro que les decía sobre los huastecos era de Joaquín Meade, de Publicaciones Históricas de Editorial Cosío, es del 42, este mural es del 50. Entonces,
Ya ahí Meade está manejando que los huastecos tienen el culto más antiguo al dios del maíz y se manejaba para ese momento que habían sido los huastecos los que habían creado como este culto, y entonces por eso Diego les crea un mural, ¿no? Ya si ahorita hacemos un recuento, vemos que ya tenemos zapotecos, tenemos purépechas, tenemos zapotecos, purépechas, nahuas, totonacos y huastecos, ¿no? En los murales representados de Diego. Y el maíz fue un detalle muy interesante porque Magnish en el 42, del 42 al 49, va a empezar a encontrar los restos de maíz más antiguos. Para quitar la controversia del origen de ciertas plantas, un personaje de la ilustración, Alphonse Candoil, crea un sistema para detectar el origen de las plantas. Y él decía, para que una planta la podamos asignar a una región, tenemos que tener representaciones artísticas sobre la planta, nombres en las lenguas, en los idiomas antiguos de esa región, que esté incorporada a la mitología original de esa región, existan aditamentos que sirvan para cocinar propiamente ese producto, como serían los metates, como serían los comales para hacer las tortillas. Y finalmente, la prueba más fuerte, tener el resto arqueológico del vegetal en cuestión, ¿no? Entonces, Magnish empieza encontrando unos en el suroeste de Estados Unidos, en Arizona, en Nuevo México, pero después se encuentra otros en Tamaulipas y luego se encuentra otros en Puebla. Las excavaciones del 42 son en Puebla y después se encuentran unos más tempranos en Guilanakits y finalmente el intermedio entre el teocintle y la mazorca de sea maíz primitiva la vamos a encontrar en Río Balsas, ¿no? En Guerrero. Entonces, pues pensemos un mundo sin maíz, ¿no? Digo, hay muchos lugares donde el maíz no se come, pero el maíz ha sido un producto, digamos, lo que más se come de maíz a nivel mundial pues, son palomitas, ¿no? Las palomitas son una invención mesoamericana. Se hacían collares de palomitas, se hacían figuras de palomitas y pues, se comían desde tiempos antiguos. En la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos, el maíz logró sacar adelante a muchísima gente porque no nada más los maíces eran muy baratos y producían muchos granos y esos granos a su vez producían muchas palomitas y entonces por apenas unos dólares tú podías multiplicar muy rápidamente tu dinero, ¿no? Entonces Diego le dedica este mural de los huastecos al tema del maíz y entonces vamos a ver que utiliza las mismas los mismos preceptos que utilizó al principio, poner en un fondo el, digamos, el horizonte montañoso importante de la región, en este caso el pico de Orizaba y toda la Sierra Madre Oriental, pone el uso de las chinampas, que era había dos formas de hacer las chinampas. Una es que en una terracería que tuviera buena irrigación de agua, era crear excavar los canales y dejar las plataformas de sembradíos levantadas y ahí sembrar, ¿no? O bien, como en el lago de Texcoco, era empotrando cuatro grandes postes de huejote que después se enraizarían y crearían árboles, y hacer un entramado alrededor y después vertir parte del limo del lecho lacustre encima hasta crear una plataforma o una isla artificial de tierra. Esto les permitía hasta 3 cosechas al año, entonces era un sistema muy, pues digamos, de agricultura muy avanzada y vamos a ver la riqueza de iconográfica que pone el personaje. Entonces ahí están, ¿no? Utiliza como fuente el retrato del Pico de Orizaba que pintó José María Velasco, eh, las fotos de Hugo Breme de Xochimilco de principios del siglo XX. Está utilizando a la diosa Chicomecoa
Esta es la diosa Siete Serpiente, que también es la diosa de la fertilidad y la diosa del maíz entre los mexicas, que estaba pintada en el códice borbónico, que es un códice mexica. Aquí, o sea, vemos la interpretación de Diego. Lo que les estoy poniendo aquí ya son recortadas las piezas de los códices y de los libros, de las fotografías. Vemos este banderín que es de la fiesta de Oxpanistli, que es también de la cosecha del maíz. Este banderín que vemos aquí lo vemos también en el Códice Borbónico. Dos mujeres del Códice Vaticano. Dos esculturas que son de la colección de la Nahuacali. Bien interesante, vemos estas mujeres que tienen este peinado tan extraño como con dos cuernitos. Ese era el peinado de las mujeres casadas. Cuando una mujer traía el pelo peinado de esta manera, significaba que era casada, y entonces no había forma de que si había alguien que cometiera adulterio, a los adúlteros, a los dos los castigaban, no castigaban al que se hubiera lanzado, ¿no? Sino que si un hombre soltero se metía con una mujer casada, a los dos los apedreaban en la plaza pública. Entonces, para eso servían esos peinados. Vemos las ya muy conocidas escenas del Códice Florentino de los distintos momentos de la siembra del maíz y de la cosecha del maíz y el uso de la coa, que es la herramienta del agricultor mesoamericano por excelencia, que servía para enterrar el maíz o para levantar, desbrozar el terreno, quitando la planta cuando ya no servía, las representaciones de las mujeres moliendo el maíz en el Códice Mendocino, el conejo en la luna en el Códice Florentino, el observador de las estrellas, que es un chacmol muy extraño que ve hacia arriba, que tiene en la colección de Diego Rivera. Vemos que están en las grisallas. Todo lo estoy poniendo más o menos en el lugar que ocuparía dentro del mural, ¿no? Vemos al observador del cielo que está viendo precisamente las nubes, digo, la luna, el teomama o el cargador, que les decía yo que es una de las profesiones más antiguas del México antiguo y que crea esta característica es joroba o personajes encorvados, que también es de la colección de Diego Rivera, y la representación de Zipactón y Oxomoco del Códice Borbónico, que es precisamente la primera pareja humana a la que Quetzalcóatl, que es este personaje que vemos aquí, lo reconocemos porque está cargando el Xonecuili, que es el cetro curvo de Quetzalcóatl, es el que les va a enseñar a descifrar las suertes de los granos y sahumar a los dioses, crear el autosacrificio. Pero cuando hablamos de encontrar la suerte en los granos, siempre la gente como que lo entiende como que es la forma de adivinar el futuro tirando los granos del maíz, que sí era una forma y sí era una práctica en el México antiguo, pero entender el tiempo a través de los granos es entender cuándo se siembra, cuándo se cosecha, ¿no? Era fundamental que dentro el ámbito administrativo de las sociedades agrícolas hubiera un banderazo de salida realizado por un personaje que conociera el medio ambiente y que de él dependía el éxito de la cosecha, ¿no? Entonces, todos estos elementos que vemos ya ahorita aquí dispersos, todos tienen un sentido de estar dentro del mural, porque al encontrarse el maíz más antiguo en territorio mexicano, en el área de Puebla, que era ya por mucho 1000, 2000 años más antiguo que el que se hubiera encontrado, el que se había encontrado en Arizona y Nuevo México, entonces Diego va a crear una especie de postal para decir el maíz es originario de México, ¿no? Bueno, eh, bueno, aquí les iba a hablar un poco de esa leyenda. Entonces, se dice que cuando se crea la quinta humanidad, que la crea Quetzalcóatl, nacen Zipactón y Oxomoco, ¿no? Estos dos personajes. Vamos a ver, a Zipactón se le reconoce muy fácil porque tiene la cabeza de Zipactli. Oxomoco no tiene un nombre propiamente, pero se habla de ellos en las leyendas. Bueno, pues entonces Quetzalcóatl, cuando ya los creó, dice, bueno, ¿qué les vamos a dar de comer? Entonces se mete en el cerro del tonal, se me olvidó, el cerro de los mantenimientos, y entonces el Tonaltépetl.
Entonces ahí se convierte en hormiga, persigue a las hormigas hasta encontrar dentro de las cámaras del hormiguero, encuentra los granos, se roba los granos del maíz y se los entrega a la primera humanidad para que de ahí saquen su alimento, ¿no? Y vemos al observador del cielo que está prácticamente eh, en la misma posición. Entonces imagínense a Diego viendo sus piezas, sacando sus bocetos, o sea, les hacía retratos a sus piezas, los colocaba en la posición que las iba a necesitar para el mural, sacaba su boceto y después lo integraba dentro del mural. Entonces es bien interesante cómo se divertía con sus colecciones, ¿no? Y bueno, para ese tiempo, pues tenemos en el área huasteca, el único sitio que se conocía era Mexica, ¿no? Entonces, eso es un poco eh, la, el pretexto, digamos, para poder decir que pues, utilizó casi puras fuentes mexicas o mexicanas del centro de México para representar a los huastecos. Los huastecos realmente se empezaron a conocer de la segunda mitad del siglo XX para acá, ¿no? Entonces, pero este bastión, Castillo de Teayo o este Teocalli, fue un bastión militar que los mexicas pusieron en el área huasteca cuando conquistaron el sur de la Huasteca, ¿no? Del Huastecapan. Y entre ellos se encontraron muchas esculturas, entre ellas una de la diosa Chicomecoatl, que vimos en el códice, ¿no? Entonces, este, bueno, seguimos con los murales. A todos nos ha llamado la atención, sobre todo a los que estudiamos a Diego, nos llama mucho la atención que en ningún mural haya aparecido el astrónomo, el arquitecto maya, el matemático pintando un códice, porque entre los mayas había mucha información ya para mediados del siglo XX. A los mayas se les está estudiando desde 1781 y entonces habría mucha información. Entonces, Diego de alguna manera, como buen comunista y buen marxista, pues como que no le gusta el mainstream, lo que diríamos actualmente choteado, ¿no? O bueno, lo que se decía en mis tiempos choteado, quién sabía cómo le digan los niños, pero entonces Diego ya se va a un tema mucho más de fondo con el tema de los mayas y es precisamente que también en México están los testimonios más antiguos del uso del cacao, del chocolate, ¿no? En todo el mundo. El cacao es originario de América, pero el uso del cacao para hacer una bebida, sabor a chocolate, aclaro, aquí no había leche y no se le agregaba azúcar, eh, viene desde tiempos ancestrales del área maya. Entonces, Diego va a poner a la población maya, no a los grandes arquitectos, no a los grandes sacerdotes, matemáticos, astrónomos, sino que va a poner a la población más baja, ¿no? Generando el tema o la mayor riqueza que era el cacao, que era, digamos, el producto que tenía de alguna manera el mayor valor de cambio. Y entonces, este, aquí, pues bueno, el árbol del cacao, para quienes no lo conocen, es un árbol muy extraño, no es como los árboles normales que el fruto sale de la punta de las ramas donde están las hojas, sino que sale en medio del tronco. Aquí lo vemos representado en el Códice Florentino. Los cacaos salen del mero tronco, ¿no? Igual que también como la papaya, pero no sé, cuando vean un cacao en persona se van a dar cuenta que se ve rarísimo que la fruta sale del tronco y de las ramas y no de las hojas, ¿no? Y aquí lo vemos con un personaje que está utilizando un palo para bajarlo, ¿no? Aquí tenemos un detalle precisamente del cacao en el Códice Florentino. Aquí lo vemos en el Libelius de Medicinalibus Indorum Merbis, que es en códice en cruz badiano del siglo XVI. Lo vemos en Fray Juan de Navarro en el Jardín Americano, ¿no? También mostrándolo de esta manera. Entonces, hay todo un recuento. Diego está con ello mostrando la pertenencia, digamos, del cacao a nivel mundial, porque pues, si ahorita le preguntas a cualquiera de dónde es el chocolate, te van a decir que de Francia o de Bélgica, ¿no? A cualquier mexicano tú le preguntas actualmente de dónde viene el chocolate
y te van a decir que de Francia o de Bélgica, ¿no? Y en realidad es un producto mexicano que tuvo, además en algún momento México llegó a ser el principal productor de cacao. Después se llevaron el cacao, los granos de cacao a África y a Asia, y en condiciones de esclavitud y de otros rollos, lograron producir muchísimo más y desplazaron a México como máximo productor de chocolate en el mundo. Pero, ¿qué utiliza de pruebas Diego, no? O sea, además, eh, eh, una de las cosas que decían no solamente Marta Chapa, sino que decían los españoles, es que de todos los beneficios que Europa le dio a América, el único que había regresado a América, a Europa, había sido el chocolate, ¿no? No sé cómo se atreven a decir esto todavía en el siglo XX. Se les olvida la plata, el oro, la fuerza de trabajo, el comercio, el alimento, etc., 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 de lo que salió de aquí para enriquecer a Europa, ¿no? Pero bueno, esta es una noción que había y que Diego está tratando de echarla para atrás, sigue existiendo en algunos lugares, y entonces empieza a mostrar un poco como de la cultura del cacao. No solamente están los dibujos de la planta que justo se hacían en San Carlos, era, digamos, dentro de las materias, con esta idea de nacionalismo que se daba también en la Academia de San Carlos, existía mucho la generación, digamos, como de dibujar estas plantas autóctonas del país, pero además en los mercados se podía ver al cacautero, ¿no? Que vendía sus mazorcas de cacao, encimadas, ¿no? Como todavía hasta hace tiempo se podía ver en los mercados y en los tianguis, ¿no? Y no solo eso, sino que también está toda la cultura alrededor del cacao, como el trabajo del luco, que es este palo que se utiliza para bajar los cacaos, que tiene una especie como de horquilla en la parte de hasta arriba, que sirve para trozar el tallo que sostiene la mazorca y entonces cae la mazorca al piso. Eso todavía a mediados del siglo XX se sigue utilizando y en la actualidad se sigue utilizando. En Guadalajara es bien interesante que en cierta época tú ves a las personas con su luco, porque hay muchos árboles, frutales en las calles y en las glorietas y todo, porque el ambiente es muy propicio para eso, y de repente están repletos de fruta que nadie se come, entonces la gente de la calle va con su luco, va recogiendo esos alimentos, ¿no? Y aquí se ven todos los personajes desgranando las mazorcas de cacao para obtener los granos. Eso lo vemos, bueno, aquí vemos el personaje con el luco, aquí vemos a a una desgranadora, aquí vemos a una molendera, aquí están, vean las canastas que se están utilizando para cargar las mazorcas y para desgranar ahí los granos, que es la misma que está utilizando esta mujer, que también lo tiene en la grisalla el comerciante, ¿no? Viene de las fotos de la época de cómo se realizaba el cacao. Vean todas las cáscaras tiradas aquí abajo. Aquí están todas las cáscaras tiradas, ¿no? Y las hojas que se caen cuando tira las mazorcas. Entonces, pareciera que Diego estuvo ahí en una plantación de cacao viendo cómo se hacía, ¿no? Está el, el- todo el cacao lo tiene aquí, puesto a tostar, se tiene que poner a tostar al sol, secarse al sol, porque si uno guarda esos granos de cacao húmedos, cuando todavía tienen la película, tienen esa pulpa que es lo que no se utiliza del cacao, entonces se echan a perder. Entonces todavía de ahí tienen que pasar un proceso para despulparlos para que quede la pura semilla. Y entonces aquí está el personaje y todavía a mediados del siglo XX se utilizaba como trapeador, pero que sirve para extender los granos y ponerlos a secar, ¿no? Entonces, es una escena muy interesante que es del mundo maya. También aquí, después brinca Lule, ¿no? Estos dos murales quedan uno de un lado y otro del otro, y precisamente sería como el hablar del área maya. Y hablamos de que es el área maya no solo porque la región cacautera principal estaba en Campeche, Tabasco y Chiapas, sino que, bueno, y en el sur de Quintana Roo, sino que para el hule
sí ya es muy, muy restringido, digamos, el espacio en donde se puede producir el hule. Para principios y mediados del siglo XX, solamente en algunas regiones de Yucatán seguían creciendo bien los árboles de hule, que solamente crecen a cierta altura y a eh, con cierto clima, ¿no? Este, y Diego va a retomar el tema del hule, retoma un libro de Haines de 1950, que habla de los hules, e incluso él se atreve a decir en ese tiempo que la batalla de Pearl Harbor y el interés de Estados Unidos para derrotar a Japón era precisamente porque Japón se estaba tratando de meter en Ceilán y en las islas del Pacífico, donde estaban puntos estratégicos donde se cultivaba el hule, que cultivaban el hule tanto Inglaterra como Estados Unidos. Entonces, les vuelvo a decir, imaginémonos un mundo sin hule, este, tanques de guerra sin hule, aviones de guerra sin hule, vehículos sin hule, máquinas, era prácticamente imposible. Entonces, desde la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial se consideraba el hule como un material estratégico para las grandes potencias del mundo. Y Diego estaba muy molesto porque justo a mediados del siglo XX, bueno, un poquito antes durante la Segunda Guerra Mundial, 1939, y términos de la Segunda Guerra Mundial, eh, logran terminar de desarrollar en Inglaterra un hule híbrido entre un árbol de castilloa elástica del norte, bueno, de México, norteño de América, y otro de Sudamérica, y crean una raza de castilloa elástica. Castilloa elástica es el árbol de hule, que es muy resistente a una nueva plaga que se desarrolló misteriosamente y que acabó con todos los cultivos de hule de México, ¿no? Entonces, bueno, esa es toda una controversia que hubo en el ámbito de producción en ese tiempo. Diego lo que está haciendo, Estados Unidos está quedando con está terminando la patente del hule a finales del siglo XIX, diciendo que Goodyear es el primero que vulcanizó el hule, porque si decían, es que en el mundo mexicano prehispánico se utilizaba el hule, pero no un hule vulcanizado, decían ellos, ¿no? Y dicen que Goodyear estaba viendo el hule en la oscuridad y de repente lo acercó demasiado a una vela y entonces se le quemó y entonces se vulcanizó y ahí se dio cuenta de este, eh, que el hule vulcanizado adquiría resistencia. ¿Cuál es la diferencia entre un hule sin vulcanizar y un hule vulcanizado? El hule sin vulcanizar es como un chicle, o sea, tiene como cualquier polímero, tiene esta flexibilidad entre sus moléculas, pero se puede romper fácilmente. Cuando está vulcanizado, nada más tiene esa elasticidad, pero ya no se rompe, ¿no? Entonces, bueno, Diego va a representar aquí al hulero que está trepado en un árbol haciendo los cortes de la savia y recuperando la savia en un pocillo, tal y como se hacía pues, creo que se sigue haciendo en el hule artesanal o en el hule. No, todavía en la actualidad creo que se hace de la misma forma. Y bueno, en la grisalla ya se aloca un poco, ¿no? Pone a una figura aquí que para muchos va a ser muy rara, pero en las excavaciones de la Ciudad de México se encontraron estas figuras de hule del dios Tlaloc. Entonces, estas figuras de hule se metían en un brasero ardiendo, se metía la figura o se metían las pelotas también de hule y al quemarse salía un humo muy negro y muy espeso. Entonces, esta era una actividad, digamos, como parasimpática, en la que mandaban humo negro para ennegrecer las nubes, para que las nubes soltaran su lluvia. Entonces, esta era un parte del ritual de Tlaloc. Entonces, estamos viendo la figurilla de hule que está poniendo aquí Diego, está viendo la pelota que está en la parte de abajo, que vemos también aquí está una pelota maya del cenote sagrado de Chichen Itzá. Está el yugo que se utilizaba para el juego de pelota.
Esta es la forma en la que se representan las pelotas cuando se guardaban, porque las pelotas se tenían que guardar en unos paliacates para que no se deformaran. Y ya en medio, ya así ya se le va el avión y pone un arpón, del cual no sabemos. O sea, supongo que las ligas que están aquí servían para propulsar el arpón como de buzo, pero eso sí no tenemos ninguna referencia, que existiera en el pasado prehispánico, ¿no? Y aquí vemos las fotos de la ordeña del hule. Vean cómo es la misma forma que lo está haciendo el personaje. Está todo el rayada, la corteza del árbol, todos estos ramales conducen a una rama principal, que es la que conduce al plato donde se va llenando y se va juntando la savia de hule. Y pues los personajes que se suben a los árboles para ir creando los ramales, pues utilizan este sistema hecho con cuerdas, ¿no? Como lo vemos aquí, ¿no? Y bueno, para 1997, 1999, Martínez Don Juan y otros arqueólogos de Veracruz están excavando en el Manatí. La foto es muy mala, pero no conseguí una mejor foto. Y en el Manatí, que es una ofrenda completamente olmeca del 1400, del 1600 al 1400 antes de Cristo, se van a encontrar ofrendas de madera. Vean que es una excavación completamente controlada. En una zona muy pantanosa de Veracruz, van a encontrar una enorme ofrenda y ahí vamos a encontrar las pelotas de hule vulcanizado, más antiguas del país, ¿no? O sea, estamos hablando de 1600 antes de Cristo, más o menos, en que ya había hule vulcanizado. Ah, y parte de la controversia es porque el ejército mexicano había sacado una línea de botas y y se las echaron para atrás porque no habían pagado la patente de las suelas de hule y entonces no pudieron sacar su línea de botas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas para Diego era muy importante como denunciarlas, como darlas a conocer, como para que el gobierno mexicano hiciera algo en terreno legal para explicar, no para explicar, sino para reclamar la paternidad o la maternidad de ciertos inventos que habían cambiado la forma de la antigüedad, ¿no? Y vemos en este desarrollo de ideas de Diego el tema de los otomíes en los 50, cuando salen los estudios de, de lingüística más actualizados, se hablaba de que el otomí era el idioma más, uno de los idiomas más antiguos que se habían hablado en México. Y decían que en Teotihuacán quizás se había hablado el otomí. Entonces, hacia 1895, Frederick Starr, un etnólogo norteamericano, está dando el rol por el país y se encuentra una población en Puebla que se llama San Pablito Pahuatlán. Y San Pablito Pahuatlán en la actualidad es famoso porque de ahí viene el papel amate que vemos en los mercaditos de los pueblos mágicos, que es el papel amate, ¿no? El papel amate, este papel antiguo americano, que es muy duro, muy rígido, que está hecho con corteza del árbol del amate, que es un tipo de ficus, ficus alba, y bueno, también se supone que lo pueden sacar del ficus nigra y de otros, pero que el más conocido o el más sagrado, digamos, era el ficus alba, que en realidad es un árbol de tronco amarillo, que estamos viéndolo aquí, y entonces, al encontrar a la población de San Pablito Pahuatlán realizando no solamente papel, sino que hacían una serie de rituales en las que recortaban papel picado, el papel picado que también es mexicano, eh, con siluetas de personajes que resultan ser dioses. Está el dios del monte, el dios del agua, el dios naranja, el dios no sé qué. Hay una enorme cantidad de dioses. Frederick Starr hace un catálogo de esos dioses, pero registra parte del proceso que se utilizaba para realizar el papel en San Pablito Pahuatlán, ¿no? Entonces, parte de los elementos, bueno, él habla de que se toman las cortezas del árbol cuidando de sacar solamente tiras, que esas tiras no mataran el flujo de la savia del árbol. No sé si ustedes lo saben, pero la savia de los árboles no corre por el centro del árbol. El centro del árbol llega un momento en que ya está muerto.
Realmente el flujo de la savia del árbol va a ir caminando entre la corteza y lo que se le llama el córtex, o lo que es el centro del árbol. Entonces, justo esa tira intermedia es donde corre la savia, y lo que se quitaba aquí era precisamente como la película, la epidermis del árbol, ¿no? Y aquí vemos cómo este personaje lo está sacando, lo está juntando una niña o una mujer. Esta se está enjuagando en agua o se está humedeciendo, y después ya está el proceso aquí de machacado para crear la hoja de papel, ¿no? Entonces, eh, Diego va a encontrar, va a buscar entre las fuentes. Están por ejemplo, es de Francisco Hernández, de la expedición científica del siglo XVIII que se realizan mandan a hacer la corona española para conocer las plantas y los beneficios de la vegetación y de los ecosistemas americanos, ¿no? Que además es la que puso Diego, es justo la planta que pone Diego en el mural del México antiguo, en las dos grisallas verticales que vimos en la clase pasada, donde se hablaba de todos los alcances técnicos que había tenido el ser humano americano, ¿no? Este es un árbol de amate pintado por Nicolás Moreno, que me encanta particularmente porque además es muy famoso en Morelos, es un árbol que está dentro de un peñón o trepado encima de un peñón. Y estos que son maravillosos, que son los amates de Chalcatzingo, que Chalcatzingo es un lugar sagrado olmeca fantástico. Cuando ven este árbol, a lo mejor no lo dimensionamos, pero una persona yo creo que mide como esto. O sea, cuando te metes entre estas raíces, te vuelves pequeñitito, ¿no? Es un árbol gigantesco que está pegado a la pared. Bueno, es bellísimo el amate. De ese árbol se sacaba el papel, y Diego, desde el mural de Epopeya del Pueblo Mexicano, y muchos de sus estudiantes y mucha gente reconocían en la quema de los códices, tanto de Fray Juan de Zumárraga y de Antonio de Mendoza y de Fray Diego de Landa en el área maya, como la peor catástrofe que había ocurrido en el mundo mesoamericano, porque no solo fue la destrucción de todo el conocimiento, sino que después de eso hay una prohibición a los indios para utilizar papel, al grado de que a finales del siglo XIX ya se consideraba que en el México antiguo no había habido papel y que por lo tanto no había escritura, ¿no? Entonces, para ti, Fabiola, en el Palacio de Gobierno de Mérida, están los murales de Castro Pacheco, que Castro Pacheco fue alumno de Diego Rivera, y él pinta justamente la quema de los códices por parte de Fray Diego de Landa, para que ahí le vayas a dar una vuelta. Y es esta misma escena, pero tropicalizada al área maya, ¿no? Y vemos aquí la representación de Diego Muñoz Camargo, que fue un encargado. Es como el INEGI de la corona española. Lo mandan a hacer precisamente como todos los balances estadísticas y todo de la región de Tlaxcala. Hay relaciones geográficas de varias regiones, en este caso es la de Tlaxcala, y aquí vemos precisamente cómo está representada la quema de los dioses, y por lo tanto de las bibliotecas, de los libros, de los templos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en 1942? En 1945, Víctor von Hagen retoma los escritos de Frederick Starr, que se quedaron en reportes antropológicos, que me parece que están no me acuerdo si en una universidad en Texas o en una universidad en Arizona. Y esos son solamente reportes que en el ámbito antropológico se hablaba de ellos. Pero Víctor von Hagen, que fue uno de sus alumnos, termina publicando en los 40 el libro Aztec and Maya Papermakers, o los hacedores de papel mayas y aztecas, en donde recupera todo el proceso de fabricación del papel de San Pablito Pahuatlán, y se encuentran un elemento fundamental, que es el triturador, ¿no? Estas piedras que son planas de los dos lados, pero tienen una serie como de estrías y que tienen un canal alrededor. Ese canal servía, o lo utilizan en Zapavilto Pahuatlán, para ponerle una correa y ponerle una manija, y con eso
hacen el amasado del papel, más o menos como el carnicero aplana la carne o te ablanda un poco la carne, ¿no? Entonces, se van poniendo las tiras de amates y humedecidas, y entonces se va amasando el papel y después se pone a secar y entonces salen las láminas de papel. Víctor von Hagen hace todo un estudio de la cantidad de resmas de papel que están consignadas en la matrícula de tributos y en el Códice Mendocino, y entonces hace una serie de estadísticas para decir, eh, anualmente se entregaban a México Tenochtitlan tantas resmas de papel que equivalen a 150,000 hojas de papel, que unas eran utilizadas para ciertos atavíos, pero otras eran utilizadas para crear libros, y entonces genera la idea de que las sociedades mesoamericanas eran sociedades letradas. Y eso se comprueba porque estos trituradores o estos amasadores de papel, en este caso este es maya, pero se encuentran por montones en toda la República Mexicana de todos los tiempos. O sea, entonces, de alguna manera, recuperando el sistema de Alphonse Candoil, que yo les decía que es la forma de entender el pasado, pues si te encuentras, no te vas a encontrar los libros, es muy complicado encontrarte los libros. Muchos se destruyeron, muchos de ellos los destruyó el tiempo y el medio ambiente, la humedad y todo eso. Pero estamos encontrando la herramienta para hacer el papel y la estamos encontrando por todos lados. Entonces, en ese momento, Víctor von Hagen, como les puse aquí arriba, él decía que el paso para para materializar cualquier idea era primero ponerla en el papel, ¿no? Era la forma de irle dando forma a las ideas y de ahí poder materializarlas en proyectos tangibles como serían los templos, como las ciudades, trazos urbanísticos, el desarrollo de acueductos, en fin, ¿no? Y bien interesante porque además Diego, así como diciendo, bueno, el amate casi nadie lo conoce, desde finales del siglo XIX, las postales sobre los agaves mexicanos, ya sea el agave azul o los agaves donde se saca el pulque, o el enequén, que es el oro verde yucateco, que hablábamos hace rato, Fabiola, tú fuiste precisamente a una hacienda enequenera. En finales del siglo XIX y principios del XX, la riqueza que llegó a la península de Yucatán llegó precisamente de procesar el enequén, ¿no? Entonces, no solamente se podía hacer papel hecho de amate, también se podía hacer papel o unas láminas muy delgadas hechas con las pencas de maguey. Entonces, lo que hace Diego la parte de arriba del mural, a ver, se los voy a repetir nada más para que veamos, porque nos habíamos enfocado a la extracción del amate y al desarrollo, digamos, del amate. Aquí estamos viendo a unas mujeres sacando hilo y produciendo el hilo. A estas se les llaman vasijas silbadoras, vasijas bailadoras. Sirve para que el malacate o la bolita, tú metes las fibras dentro de una bolita que también aparecen en todos los entierros por todos lados. Hay de diferentes calibres, tú metes las fibras, pones a rodar el malacate adentro de una vasija, y entonces eso va hilando las fibras, ¿no? Para crear hilo. Esto se toma del maguey, que del maguey salían fibras, de ahí se hacían textiles, la espina se utilizaba como aguja y también se utilizaba para hacer papel. Entonces está desarrollando aquí en este mural como las industrias más originales de América, ¿no? Este, el pulque que vemos aquí precisamente en la foto de Hugo Breme, vemos cómo está el tlachiquero sacando con esta vasija, sorbiendo el aguamiel para después vertirlo en los cántaros y después de eso fermentarlo, o bien aquí ya incluso hasta lo están destilando. Eso de la destilación temprana es una incógnita ahí que tenemos, pero bueno, aquí está manejando el destilado del aguamiel, y incluso están utilizándose las pencas como herramientas, como instrumentos para vertir todo el líquido que se evapora, que se condensa en la cámara de condensación y después cae aquí en forma ya de bebida sublimada, ¿no? Entonces, estas industrias tempranas
la más importante, que ya está en proceso de extinción y que también ya estaba en proceso de extinción en tiempos, a mediados del siglo XX, era la extracción de la grana cochinilla, que todos hemos escuchado. Bueno, aquí vemos en el Códice Florentino, cuando se habla de la producción del maguey, hay una explicación para que esto se hubiera quedado medio olvidado, porque solamente está en náhuatl. Eh, esta parte no la tradujo Sahagún al español, ¿no? Pero aquí habla de toda la producción del pulque y de los beneficios que salían del maguey. Y vemos también en el 11º libro la producción de la grana cochinilla. Porque es importantísima la grana cochinilla, incluso se creó, los indígenas tuvieron que desarrollarle a los españoles la explicación, digamos, como de todo el procedimiento que es en un códice que se llama el Códice de la Grana Cochinilla, porque era un color rojo muy barato. Entonces, y que además con toda la mano de obra que se tenía y con la gigantesca cantidad de nopaleras que habían, pues entonces la producción de la grana cochinilla fue una producción muy redituable no para los americanos, pues, bueno, en tiempos prehispánicos, imagínense que todo Teotihuacán estaba pintado con rojo de grana cochinilla. Pero cuando llegan los españoles y se apropian de esta industria, venden el color rojo mexicano en Europa a precios exuberantísimos, ¿no? Y para recalcar la idea de este mundo letrado mesoamericano, que vean la forma tan sutil, bueno, ¿cómo decirlo? No es que sea sutil, es que es una forma como muy ingeniosa de darle la vuelta a las imágenes de los pueblos mesoamericanos que se había ido creando en el 17, en el 18, parte del 19. La forma de ir recalcando el grado de refinación que tenían las culturas mesoamericanas está en la grisalla justo el momento en que los informantes de Moctezuma le están explicando a un Moctezuma que está apantalladísimo quiénes son esas personas que llegaron a las costas de Veracruz, los españoles, ¿no? Tengan en cuenta que desde 1510, ya dentro de las rutas de comercio que confluían en Champotón, Cacamputún en Tabasco y en Campeche o Tabasco, Champotón, Campeche. En esa región de Champotón, ahí confluía una ruta comercial que costeando llegaba hasta Panamá hacia el sur y que llegaba hasta el norte de Veracruz eh, en la costa del Golfo, ¿no? Entonces, a Moctezuma le están llegando noticias de que lo van a venir a derrocar casi 10 años antes de que lleguen los españoles a la Ciudad de México. En, en, en las fuentes actuales le llamamos a eso los presagios funestos, ¿no? Pero eso, bueno, esa es toda otra historia. Eh, el asunto es que Moctezuma tuvo mucho tiempo para sugestionarse de que esas personas extrañas que venían del mar venían a derrocarlo. Entonces se habla, tanto en fuentes indígenas como en fuentes del periodo del contacto, que los informantes que Moctezuma manda a Veracruz para que le entreguen unas ofrendas a estos viajantes y los disuadan de que no vayan pues no bajen a tierra firme, sino que ya se vayan. Regresan con un libro lleno de imágenes y de figuras que le explicaban a Moctezuma quiénes habían llegado. Entonces, les va, Diego está poniendo esto porque además entre los muros, entre los cuadros que ahorita están en el Munal, pero que en su momento se colgaban en San Carlos, está este de Isidro Martínez, de los varios jefes que aztecas demuestran a Moctezuma la llegada de los españoles, que es de finales del siglo XIX, 1894. O sea, Diego era un chamaquito en ese tiempo. Aquí vemos la representación de esta escena que es muy conocida en las fuentes, donde el personaje le está explicando lo que encuentra en el libro, ¿no?
Entonces, pero pues en el libro de Isidro Martínez prácticamente son unas imágenes muy grandes, muy burdas de las imágenes. Diego trata de hacerlo como son los códices mixtecos o como son los códices prehispánicos que ya se conocieron posteriormente, y precisamente pues están las escenas principales del primer momento, desde que atracan en Veracruz los españoles, que están bajando una serie de cosas, que traen caballos. Aquí lo estamos viendo cómo lo dibujaron los tlacuilos de Sagún en el Códice Florentino. Una escena que es característica de este momento es cuando suben a los emisarios de Moctezuma al barco, y entonces disparan los cañones y ellos se desmayan del estruendo que crean estas armas de fuego. Hay que poner un paréntesis ahí, pero las armas de fuego, que aunque se conocían en China desde 800 años antes, apenas habían llegado a Europa hacia el 1480, 1470. Antes de eso, manejaban mucho más el metal que en América, pero la batalla hubiera sido mucho más cerrada, ¿no? Ya con el uso de las armas de fuego, eso fue una paliza. Pero vemos la escena, aquí vemos la misma escena, como están los barcos, aquí cómo son los personajes que viene ese Cortés sentado en su silla muy española, que también lo vemos tomado aquí del Códice Florentino, el momento en que están disparando los arcabuces y los cañones y cómo les afectan a los indígenas, cómo los indígenas se sometieron de inmediato pensando que eran teules o dioses, el perro europeo que llega con ellos, los personajes que vienen montados sobre caballos, un inventario sobre la vestimenta que utilizaban, de la misma manera en que los códices que hemos estado utilizando, que eran inventarios contables o de uniformes o de personajes o de prácticas sociales, ya existían, ¿no? Y bueno, es toda la narración, incluso se ve cómo están incendiando el templo de Cholula, el cacique gordo de Cholula que es asesinado, y donde se da la matanza de Cholula, y que sustituyen los templos indígenas por los templos, por las figuras indígenas que también se representan en el Códice Florentino, ¿no? Y eso lo hace Diego como el último preámbulo para el mural del sometimiento, o el mural de la conquista española. Este mural ha tenido una enorme cantidad de nombres, ¿no? Es bien interesante porque los murales han ido cambiando de nombres con el tiempo. Yo aquí les he tratado de dar los nombres, los dos nombres con los que normalmente se han venido utilizando, pero nada más se llama La llegada de Hernán Cortés a Veracruz, o también en algunos lugares lo manejan como la conquista. Y en realidad no es la conquista. Este mural tiene unos simbolismos fuertísimos. No sé, no nos va a dar tiempo de echarnos todo, pero bueno, esto es ya a partir de la caída de México Tenochtitlan, después de la batalla de la Noche Triste, toda la serie de eventos que fueron ocurriendo, o el destino, digamos, de las poblaciones americanas que cayeron en sus manos. Primero que nada, después de la guerra realizada en la Noche Triste, los españoles escapan. Se dice que llegaron a Calacuayan, en el norte del Estado de México. Ahí hicieron una matanza terrible, como en venganza contra los indígenas, por la derrota que habían sufrido en México Tenochtitlan. Llegan, después de ahí cruzan, dan la vuelta a todo el lago y cruzan hacia Veracruz. Llegan a un punto en Tlaxcala que se llama Tecuaque, y Tecuaque es un bastión mexica en donde son derrotados los españoles nuevamente. Algunos españoles los ponen en el Zompantli, los caballos también, hacen una comida ritual de caballo con español, los guerreros mexicas que estaban ahí. Y a su regreso, los españoles, cuando los derrotan, los toman como esclavos, y les llaman piezas de guerra, se les permite herrarlos. De esta manera se crean unos herrajes que normalmente tienen como una firma, o
o como un símbolo creado a partir de las iniciales de los nombres del propietario, que servían, que también, bueno, los conocemos como para marcar ganado, ¿no? Pero que se les ponían en las mejillas a los personajes, ¿no? Entonces, en la escena vamos a ver que si nos seguimos con el ritmo, digamos, o con la inercia, digamos, del sentido de los murales que había estado creando Diego, lo que está tratando aquí de mostrar es la cultura española, ¿no? Desde su punto de vista, ¿no? Y entonces, pues pone a los españoles errando a un esclavo que está amarrado de las manos, que está sostenido con un elemento que servía para fijar los pies, y está poniendo a ese personaje ya el producto del herraje junto con una mestiza, con una indígena que está cargando al, al mestizo, o sea, al origen de la nacionalidad mexicana, que va a ser por este choque de culturas, que lo está manejando más como una especie como de violación. Entonces vemos que es un personaje con rasgos indígenas, pero con los ojos azules o los ojos verdes, ¿no? Este, eh, Diego va a recuperar dentro del lienzo de Tlaxcala la escena de los hechos ocurridos en Chalchicoeyecan, en donde ya una vez que han sido derrotados los españoles por la Noche Triste, regresan a territorio amigo, ¿no? Y entonces ahí cuenta eh, Cortés en las cartas de relación que me parece que es en la tercera carta de relación, está platicando cómo fue esa derrota, y él está mencionando que por un golpe muy fuerte que recibió en la frente está sufriendo de dolores de cabeza muy fuertes. Y él está hablando de que acaban de someter al poblado de Chalchicoeyecan, y que entonces se les viene ahí la idea de que van a tomar materiales para crear los bergantines para recuperar México Tenochtitlan. Entonces, Diego va a utilizar esta escena del lienzo de Tlaxcala para mostrar a los personajes trabajando ya para los españoles, pero ahí hace retuerce, digamos, un poco el tema de la conquista. Bueno, no retuércelo, le da una vuelta, porque ahora al pintor, al tintorero, al ceramista, al comerciante, el embajador, el sacerdote, todos esos personajes que habían tenido su rol, ahora se van a convertir en esclavos para producir, pues ahora sí que lo que fuera necesario para los nuevos amos y dueños del territorio, ¿no? Y él se reconoce como parte del producto de este choque cultural, porque precisamente ese personaje que vimos ahí, el mestizo que tiene los ojos verdes, que es hijo de una española, que seguramente pues, fue preñada por alguno de los personajes que estamos viendo aquí, pues es nada más y nada menos que Diego de niño, ¿no? Que esto además confirma la teoría de que de niño todos somos bonitos, ¿no? Porque sí, Diego se pone muy feo ya después con los años, ¿no? Y y ya, y entonces arremete durísimo contra los españoles. Este es un mural que fue muy controvertido en su momento, pero al mismo tiempo fue un golpe muy fuerte. Tengamos en cuenta que en, eh, en 1936 está llegando a México una oleada de refugiados españoles que se venían refugiando del fascismo franquista español, ¿no? De la dictadura de Franco. Y muchos de ellos, algunos pues llegaron a picar piedra como cualquiera, otros sí llegaron, pues si venían, no sé, sociólogos, ingenieros, gente con estudios, pues a muchos se lograron colocar en altas esferas de la sociedad, ¿no? Y entonces para los 50, pues encontrarse eso en Palacio Nacional era una afrenta gruesísima, pero Diego no estaba utilizando, no era algo que él hubiera inventado, ¿no? Entonces él, sabiendo que iba a ser muy controversial,
pone una cita bibliográfica aquí de Antonio López de Gómara, que fue uno de los, digamos, fue el escribano de toda la conquista, es el que envía, digamos, como los informes de la conquista de México, y pone una cita muy interesante que es lo primero que le dicen los españoles a los indios cuando los conocen, ¿no? Y les dice, cuando viene la reunión entre Moctezuma y Cortés, ¿no? Entonces lo primero que le dicen a Moctezuma es, pidiéndole oro para dar al capitán de aquella nueva gente, y era porque Cortés le preguntó si Moctezuma tenía oro. Y como respondió que sí, envíeme de ello, dice, acá tenemos yo y mis compañeros mal de corazón, enfermedad que solo sana con ello, ¿no? Que se va a volver muy representativo, digamos, de los primeros años de la conquista, ¿no? Y de la colonia. Y no nada más, no conforme con eso, pone Antonio López de Gómara, Conquista de México, el título de su libro, el autor, el título del libro, La Conquista de México, y luego pone edición Iberia, página 82, 1870. O sea, está dando la cita bibliográfica de donde está tomando esto y de donde está inspirado su mural. Y bueno, pone una escena ahora del Tlatoani, es quizá lo más brutal, digamos, de aquel momento. Ya vemos a un Tlatoani con esta capa de escaque azul, del Tlatoani, ¿no? Y su Xihuitzoli, que es la corona de los Tlatoanis, cómo está hincado entregando oro a Cortés detrás de Alvarado. No conforme con eso, en la grisalla, en la grisalla pone a Juan Garrido. Juan Garrido era un negro liberto que venía junto con los españoles, pero el propio Gómara habla también en ese libro, dice que Juan Garrido se encontró en unos sacos de arroz, se encontró 3 granos de trigo, y que entonces pues se le ocurrió utilizar ese trigo para sembrarlo. Y entonces aquí viene también el extracto de lo que dice López de Gómara, ¿no? Dice, no, del trigo y del molino en la historia tenemos del pan de los indios que comen ordinariamente y generalmente en esta tierra, multiplica por mucho y en algunos echa 600, cómenlo verde, crudo, cocido y asado, en grano y amasado, es ligero y es fácil de crear. Y luego dice ya más abajo, dice, un negro de Cortés que se llamaba Juan Garrido sembró en un huerto 3 granos de trigo que halló en un saco de arroz. Nacieron los dos y uno de ellos tuvo 180 granos. Tomaron luego a sembrar aquellos granos y poco a poco al infinito, ¿no? Trigo da de un 100 y de 300 y aún más de regadío y puesto en manos. Bueno, lo que está diciendo ahí, Diego, es que el cultivo del trigo en América se le debe a un negro. Entonces ya esto ya fue demasiado para para los hispanofílicos, o la gente que pues sí, ya se les hizo demasiado fuerte, y fue tan grueso que por años, en frente de Juan Garrido un atado de trigos, y en ese atado de trigos, alguien en pleno Palacio Nacional, ¿no? En los murales de Diego, el figurón que es Diego Rivera, le rayó mentira, ¿no? Vean aquí ese detalle. Ya actualmente no se puede ver, ¿no? Eso lo restauraron en 2007. Así que esta foto es así como, ya es una joyita, pero ahí está, mentira, ¿no? Entonces era un tema que creaba un escozor gruesísimo y creó un escozor gruesísimo porque, bueno, estos son ejercicios que se hacían en la escuela de San Carlos. Esto está en el Códice Tepetlaostoc, que está en, ahí en Inglaterra. El batán, pues es el molino propulsado por corrientes de agua que servía para moler los granos de trigo, para moler el maíz.
que vino a sustituir el metate, bueno, el metate a gran escala, porque, digo, para hacerlo de manera industrial, porque se sigue utilizando, ¿no? Y entonces, pues Diego va a poner la identidad de los otros personajes. Ahí empieza a representar como a los distintos personajes involucrados en la conquista. Tenemos a Alvarado, que en el castillo de Chapultepec, en las colecciones del Museo Nacional de Historia, está esta pechera, que como en este escudo que está aquí en el centro dice que es de Alvarado, pues lo utilizó para vestir a Alvarado. El banderín de San Hipólito, que es un banderín que año con año, el 13 de agosto, se paseaba desde San Hipólito en la esquina de Reforma e Hidalgo en la Ciudad de México, Itacúa, perdón, en la Ciudad de México, avanzaba en procesión hasta el centro de la Ciudad de México y de regreso, conmemorando la conquista de México. Se utilizaba este banderín que era atribuido a Cortés, pero no es el banderín, no es el banderín que utilizó Cortés. Entonces, bueno, Diego lo pone aquí como el banderín, vean, con sus dos puntas, como estandarte, ¿no? Que lo está cargando aquí. El tesorero, también tiene el nombre de este personaje, ay Dios. Bueno, ahorita a ver si me acuerdo. Pero ya, lo más fuerte de todo es que pone a Cortés y lo pone así, ¿no? Entonces, con las rodillas chuecas, con la cara lastimada, con el golpe en la cabeza que yo les había platicado antes, ¿no? Aquí en esta escena se ve bien padre. Aquí atrás está Chachalacas, porque justo ahí en Playa de Chachalacas se dice que fue donde hundió sus barcos Cortés. Ahí están los barcos de Cortés. Enfrente de ahí, muy cerca de Chachalacas, hay un lugar con muy poco reconocido, que es la primera Antigua, que es donde están los restos de la primera construcción europea que se hizo en territorio continental americano. Está ahí al lado de Chachalacas. Y después ya está la antigua Veracruz, que es el que todo el mundo conoce, que tiene las higueras encima, que crecieron encima de la edificación, pero es la segunda antigua, ¿no? Entonces pone a este Cortés todo deforme, que creó y sigue creando muchísima polémica, ¿no? Vemos, por ejemplo, a finales del siglo XIX y durante todo el XVIII y el XVII, a Cortés se le va a representar como el ideal de hombre. Era viril, bien hecho, alto. Y así lo vemos, por ejemplo, en este cuadro que está en el MUNAL, en el Museo Nacional de Arte de Juan Ortega, ¿no? El encuentro de Moctezuma con Cortés, que además lo pone adentro de un templo cuando no fue así. Él lo fue a recibir a la calzada que iba hacia Tlalpan, ahí en la calle de Pino Suárez. El Tolsá, ¿no? El famosísimo arquitecto Manuel Tolsá, vean cómo lo está representando y que lo está tomando de donde Rivera Cambas tomó su dibujo, pero estamos viendo que aquí están poniendo un Cortés con una armadura imperial, ¿no? En realidad lo que estamos viendo aquí es realmente la efigie de una mezcla entre Carlos V y Hernán Cortés, ¿no? Este carácter imperial que se le ha dado a Cortés, que incluso se ve en su tumba, pues en realidad no lo tuvo, ¿no? No tenía esa, ni tuvo esa investidura, ni tuvo en algún momento de su vida ese nivel, digamos, social o de estatus, ¿no? Entonces, justo, esta historia es muy larga, pero los restos de Cortés tienen una historia muy interesante, porque cuando muere en 1547, mandan los restos a España. En España, en Extremadura, no lo quieren, entonces se va a otra parte de España. Finalmente terminan regresando a México. En México primero lo entierran en San Hipólito, pero luego lo sacan de ahí y lo llevan al Hospital de Jesús. Entonces, cuando llega al Hospital de Jesús, tiene la iglesia al lado tiene la iglesia de la Virgen de la Purísima y en la Sagrada Concepción o una cosa así, es porque él lo pide en su
En su testamento él dice que quiere que lo entierren ahí. Entonces era sabido que ahí estaban los restos. Y entonces cuando en 1821 las huestes insurgentes mexicanas están entrando a la capital de México para consumar la independencia de México, Lucas Alamán de volada se da cuenta y dice, lo primero que van a hacer estos es que van a linchar a Cortés, ¿no? Entonces va y saca los huesos, no es cierto, y no estaban ahí no estaban en el Hospital de Jesús, ahí estaban en San Hipólito. Ahí les digo, entre Reforma y Calzada de México, Tacuba. Entonces va y rescata los huesos y va y los entierra en el Hospital de Jesús, los esconde, porque él sabía que parte del ritual para extirpar, digamos, el dominio colonial en México, pues iba a ser linchar a Cortés, ¿no? Entonces esconde los restos de Cortés y luego manda una carta anónima a la Embajada de España, para decir dónde estaban los restos de Cortés. Por muchos años no se supo dónde estaban los restos de Cortés hasta que de repente en, al 400 aniversario de la muerte de Cortés, en 1947, exhuman los huesos. Bueno, a finales del 46 empiezan a exhumar los huesos como para saber si efectivamente ese era Cortés. Aquí estamos viendo la tumba de Cortés en el Hospital de Jesús, que tiene esta placa muy modesta, una escultura con el Cortés que les digo, muy guapetón, ¿no? Y aquí están los restos de Cortés, ¿no? Entonces se hace una comisión, una comitiva entre antropólogos físicos, está Eusebio Dávalos Hurtado, está la investigadora Eulalia Guzmán, doña Eulalia, que además vean que tiene todo el look de Frida y que debió ser también un amor. Su amor platónico era Diego Rivera, pero a Diego también le debe haber encantado esta mujer porque era una mujer interesantísima, además tuvo una chamba impresionante, o sea, la mandaron a Europa a recopilar todos los tesoros que habían en Inglaterra, en el Vaticano y todo, hacer un registro de todos los tesoros mexicanos que habían en las colecciones europeas. Entonces era una mexicanista muy famosa, pero también era una muy nacionalista, ¿no? Entonces extraen los restos de Cortés y entonces entre todos ellos realizan un estudio antropológico forense de los restos para saber, para tratar de recuperar una imagen de ese Cortés a su muerte, ¿no? Entonces, Eulalia, que lo odiaba con todo el odio jarocho del mundo, publica todos los resultados de estos estudios en un libro que se llama Las cartas de Cortés revisadas, ¿no? Eh, Relaciones de Hernán Cortés a Carlos V, aclaraciones y rectificaciones, perdón. Entonces publica los restos de Cortés y entonces saca el parte médico del que hace Eusebio Dávalos Hurtado, el antropólogo, y llega a las conclusiones, ¿no? Dice, el módulo craneano es de 1443, entre paréntesis, por debajo del promedio. Este cráneo no tiene pieza dentaria alguna. A la muerte del individuo, solo conservaba el incisivo lateral y superior izquierdo, el omóplato y el húmero derechos, ambos cúbitos y radios, los dos ilíacos, fémures y tibia perones, todos son ilíacos. O sea, ilíaco quiere decir que está como sambo, eh, pues sí, como deformado, ¿no? El eje longitudinal del húmero guarda una dirección hacia abajo y afuera, formando un ángulo considerable, lo que indica que el sujeto carecía de todo movimiento en el brazo respectivo y además debió haberlo mantenido separado del tronco, siendo todos ellos patológicos, pues se nota un engrosamiento muy apreciable de la diáfasis, ¿no? Entonces, Diego a su muerte tiene sífilis, tiene la nariz rota, tiene un temporal muy lastimado por la batalla de la Noche Triste, tiene además ya deformación de los miembros. Entonces, lo que va a hacer Diego es que Diego tiene un curso se va a un curso en Rusia, porque además ya él ya estaba recibiendo tratamientos rusos de última generación para su cáncer de pulmón. Entonces aprovecha para tomarse unas clases de antropología física y forense y entonces
hace la recreación forense con el cráneo con el perfil del cráneo que vimos ahorita, ¿no? Con esta misma foto hace una recreación forense de Cortés y entonces lo va a representar cómo hace la descripción de Eusebio Dávalos Hurtado con los fémur, tibia y peroné ilíacos, ¿no? Con el brazo separado del cuerpo, con la cara más o menos deforme, chaparro, ya encorvado, medio jorobado, y con el hundimiento del temporal izquierdo. Entonces, todos estos elementos pues, le reclamaron durísimo a Diego. Tomemos en cuenta que además para ese momento los españoles refugiados tenían las principales editoriales del país, entonces nadie le quería publicar el libro a doña Eulalia, lo termina publicando de manera eh, como independiente, ¿no? Y entonces Diego lo que argumentaba es que él se había basado para realizar su obra exclusivamente en investigación científica, ¿no? Por lo demás, dice, yo no, en este asunto no he tomado posición política como muchos me han atribuido, pero bueno, sabemos que evidentemente Diego tenía esta onda. Entonces, en esta conclusión, porque ahí terminan sus murales, eh, Diego sí tenía la idea de continuar el periodo colonial y después el del México independiente a lo largo de todos los murales en Palacio Nacional. La vida no le dio, ¿no? Para terminarlo. Pues no sé, de repente por ahí van a aparecer algunos bocetos de algunos murales, si no es que ya existen algunos, yo no los conozco, pero seguramente ya tendría algunas ideas, más o menos andando. Pero en realidad lo que va a hacer Diego es que de principio a fin él se va a dedicar a eh, desmitificar algunas ideas que se habían mantenido en vida o en vigentes durante el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, y tratar de crear nuevos hitos para que los mexicanos tuviéramos una forma de representarnos o representar a nuestras raíces por nosotros mismos, ¿no? Y la materia prima principal que utilizó, además de las fuentes primarias, fueron las fuentes arqueológicas que coleccionó obsesivamente a lo largo de su vida y que le crearon una noción entre los ámbitos académicos de haber sido un saqueador, cuando, aunque tuvo miles de piezas, a final de cuentas las terminó legando para el pueblo de México, para su pública exhibición en tres grandes museos, ¿no? El Anahuacalli, que está al sur de la Ciudad de México, en la calle de Museo, en Coyoacán, la Casa Azul de Frida Kahlo, en San Jerónimo, en San Angelín, la casa estudio de Diego y Frida, ¿no? Hecha por O'Gorman, bueno, hechas por O'Gorman estas dos. Esta era la casa de don Guillermo Calo, que después Diego le metió unas remodelaciones ahí. Y bueno, y tenemos el Cárcamo de Dolores, el Estadio Universitario, los murales de la SEP, los murales de Chapingo, en San Ildefonso, los murales de Palacio Nacional que ya vimos. Y en fin, la obra de Diego es impresionante. Sí, su colección fue muy grande. Sí, en su momento propició mucho la venta del patrimonio nacional. Pero a final de cuentas creo yo que haciendo un estudio de todo lo que ha dejado, pues sí, sí consideramos que el personaje es un personaje que aportó mucho al conocimiento del México actual, dejó un registro muy marcado de diferentes épocas de cómo se construye el conocimiento sobre el México prehispánico, las raíces de este México que conocemos, y, eh, y creo que estudiándolo de esta manera podría también recuperarse algo de su escuela que ya está un poquito perdida en el tema de las artes plásticas actuales, ¿no? Yo con esto termino. Sí me gustaría mucho oírlos, si tienen dudas, si tienen comentarios. Eh, bueno, pues creo que ya hablé demasiado, ¿no? Muchas gracias y de verdad les agradezco mucho que me hayan escuchado hasta el final. Yo sé que es así es un tema muy extenso, pero pues yo creo que vale la pena verlo a detalle, ¿no? Muchas gracias.
¿Sí me escuchas, Roberto? Ya te escucho bien, Coca. Ok, yo quiero saber qué se hizo con la colección que él tuvo, que tenía guardada. ¿Se fue al Museo de Antropología o qué pasó con ella? Mira, No, ok. mira, él hizo, Ajá. perdón, él hizo su propio museo, fue lo que no te entendí al final, si lo dejaron en uno de sus museos. Yo he estado tanto en la Casa Azul como en la pirámide, no conozco la otra, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿qué se hizo con todo eso? Mira, las fotos que vemos antes de esta foto, yo tuve la oportunidad en su momento de entrar a la bodega de la Nahuacali, ¿no? ¿No? Estas son las bodegas de la Nahuacali. Esto es lo que me faltó decir a lo mejor. Esta es una de 3 crujías o 4 crujías que están repletas de piezas todos los pasillos, ¿no? En el ¿Te dejan bajar? Anahuacalli, mándame. ¿Te dejan entrar o a ti por ser historiador? No, me dejaron entrar a mí pues porque estaba metido en esta onda. No, no dejan entrar a cualquier. No, y de hecho, no dejan entrar a casi nadie, ¿eh? Ujú. Si entrar a las bodegas de la Nahuacali, sí puedo decir que soy privilegiado porque poca gente. Pero sí tiene una colección impresionante. O sea, te vas de espaldas cuando ves pieza tras pieza, tras pieza, tras pieza, tras pieza. O sea, una cosa, impresionante. Además, no solo tiene piezas completas, porque aquí en la foto, esta foto es en la Casa Estudio Diego Rivera, que incluso todavía en algunos lugares ves estos libreos que seguramente él hacía para guardar sus piezas, porque no creas que tiene lana. La primera colección de Diego, cuando Ruth Rivera ya están súper pobres, Diego tiene 1000 proyectos, viaja, pero no tiene lana y se la pasa comprando monos. Un día Ruth Rivera mete muchos de esos monos a una olla y los hierve. Y entonces cuando llega Diego a su casa, así de, pues, ¿qué hay de comer, no? Dice, pues sopita, ¿no? A ver, pues dame la sopita y prueba la sopita y dice, ¿qué es esto? Sabe a tierra, ¿no? Y y le dice Ruth, pues te cociné uno de tus monos porque pues es lo único que hay para comer, o sea, ¿no? Sí. Entonces, ya me ven en pantalla completa, ya dejé de compartir. Pues te veo un cuarto, pero no importa, a ver. No importa, Bueno, sí, ok. pero ya, bueno, el asunto es que, bueno, no pasé a decir que entonces esto es la Casa Estudio Diego Rivera, este es el Anahuacalli y los que vemos aquí, Sí, la Huacal es el de arriba, la pirámide. el Anahuacalli son 4 pisos de, Así de, es. de, de- de colecciones de Diego. Ajá. En la casa Estudio Frida Kahlo están las Ujú. colecciones de Frida, están sus Ajá. vestidos, arte popular, pero también hay muchas piezas prehispánicas. Incluso Ujú. tiene unas piezas únicas, o sea, tiene una pieza tarasca, purépecha, de un personaje masculino que está cargando a su niño de caballito, ¿no? Que además es buenísimo, o sea, esa es buena, buena, buena de Michoacán y es una escena de la vida cotidiana única en el arte prehispánico, fantástica. Y la casa estudio de Diego Rivera, ves más un poco los elementos para su proceso creativo, Ajá. pero tiene también una vitrina donde tiene unas, no sé, a lo mucho habrán unas 30, 40 piezas aquí. Entonces, el grueso de la colección de Diego, de la segunda colección de Diego, está en estos 3 lugares. La primera colección de Diego la perdió, creo que sí se la vendió esta Ruth Rivero y él tuvo que vender algunas piezas por pobreza, ¿no? Ujú. Ujú. Y justo a mediados de siglo, cuando Diego ya está a punto de morir, es muy amigo de Rubín de la Borbolla, que era director del Museo Nacional en Ah, 1947, 1952, más o menos, y tienen un proyecto interesantísimo de que son los museos comunitarios móviles. Entonces eran unos vagones del tren que traían sus piezas, llegaban a una población, bajaban los vagones del tren
y creaban un cuadrángulo y en ese cuadrángulo mostraban la colección de Diego, ¿no? Sí. Este, Qué lástima que no se ha formalizado en un solo lugar, tanto que le costó a él poder hacerlo y con qué pasión, ¿verdad? Y con qué gusto. Mira, yo te sí, voy a decir, creo que gracias a él esas piezas no están en el extranjero. claro, Hace muchos claro, años claro. conocí a un austríaco que me decía, de México, sí. Yo voy con un amigo que tiene un avión, dice, sí, pero nada más vamos a Oaxaca y a no sé qué parte para comprar figuras y se venían. O sea, te estoy hablando de hace más de 45 años, ¿juega? Sí, claro. Entonces, todo eso nosotros lo sabemos que se fueron. Entonces, qué pena que, porque tiene descendientes todavía, los hijos de Lupe también, de Lupe Chica, De Lupe Marín, claro. todavía viven los hijos. No me acuerdo si Ruth tuvo familia con Coronel, creo que no, ¿verdad? Con uno de Pues, los Coronel, ella estuvo casada con uno de los Coronel. ajá. Pero qué lástima que no se haya formalizado pues, un museo digno de la pasión que tenía Diego Rivera por esas cosas. Fíjate que hace relativamente muy poco, Diego el proyecto que hizo en el Anahuacalli no lo concluyó, ¿no? Este O'Gorman no lo pudo terminar, Diego se muere, deja todo a un fideicomiso con Banamex, este, entonces no hubo la lana, no hubo quien continuara con el proyecto, pero hace poco reanudaron el proyecto original de Diego en el Anahuacalli y están reactivando algunas partes del terreno que antes era simplemente terreno, ¿no? Ajá. Entonces, creo que digo, yo al Anahuacalli no he ido, creo que en, no sé, los últimos 6 años, yo creo, más o menos como 6 años. Pero hace poco leí eso, que habían empezado a terminar el proyecto original. Entonces, realmente la Nahuacalli es un gran museo. El problema de la Nahuacalli Sí. es lo lejos que está, o sea, lo difícil que es llegar ahí, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Eh, y es muy difícil de llegar ahí y... Y es muy incómodo pasar por ahí, por ese pasillo por donde tú pasaste. O sea, habría que ponerles vidrios, etcétera, y todo, ¿no? No, Porque pero esa si es una no, bodega, esa es una sí. bodega, O sea, no se puede, ahí no se puede no, que sea un museo, realmente. no, no, Además, no. faltarían piececillas al por mayor, olvídate. Sí, claro. Sí, no, 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 no. Ojalá que Este, se retome eso, ¿eh? No, pero fíjate que, digo, de alguna manera, si tienen la oportunidad de regresar a la Nahuacalli, es un gran museo, sí es un gran museo, y Sí. además, si tú lo ves después de haber visto los murales, vas a entender muy bien la curaduría. O Uh-huh. sea, porque ya la curaduría sí está separado todo por colección, por cultura, por todo, y y sí digo, cada uno de sus museos tiene como un enfoque, a final de cuentas, muy del artista, con rollos de repente muy neomexicanistas, con rollos esotéricos ahí, algunos muy interesantes, otros de repente ya muy rebasados, pero yo creo que a final de cuentas ahorita, creo que lo importante es entender, eh, más allá a lo mejor del nacionalismo, más allá del personaje como tal, es... es entender cómo se forma un gran genio, ¿no? O sea, a final de cuentas, Diego sí es uno como de los mexicanos universales más importantes que ha dado este territorio y realmente es un personaje que logra esto con pura pasión, o sea, realmente es pasión, entonces es un gran ejemplo de Sí, vida. Tiene sus matices, ¿no? Tiene sus broncas, claro, si lo, por lo la misma analizas. pasión. Si lo analizas desde el punto de Así vista de es. los, de las cosas de género actualmente y todo, Así bueno, pues es, le vas a encontrar todo lo malo en ese sector, ¿no? Que sí lo tuvo, ¿no? claro. Pero pues también hay que entenderlo en su momento, en su época y en sus condiciones, porque pues también le llovían las chavas, o sea, yo creo que sí, incluso bateaba más de lo que agarraba, ¿no?
La misma Carmen Mondragón andaba, Sí. pero ahí, ¿verdad? Cerca, Nahuioli. Sí. Pero pues él todavía estaba casado con Lupe. Entonces, pues ni de chiste, porque era Pues sí, brava. sí. Era muy ojo alegre, eso sí, eso es innegable. Era muy ojo alegre, sí es. Gracias. No, gracias a ti, Coca, gracias por acompañarnos, gracias por tus comentarios, tus inquietudes. Ojalá les haya gustado. Ya no tenemos más comentarios. ¿Nos escuchas aquí? Perdón. Adelante. Por ahí se escucha alguien. ¿Qué sigue? Pues ahorita nada, ¿qué sigue? Sobre Diego ya no tenemos nada planeado todavía. Vamos a hacer una que se llama Entropía de la Magia, la ciencia, la religión y la historia. Y es una relación del arte con los estudios científicos del siglo XX, del siglo XIX y del siglo XX, que está muy relacionada con esta, pero es otra temática, ya no tiene que ver con Diego. Digo, no sé si me están preguntando sobre qué sigue para Aula del Pasado o qué sigue aquí, porque esta es la última clase. No, ¿qué sigue para Aula del Pasado? Y ahorita en 2 semanas vamos a tener una sobre la historia del dios perro. La saga El Dios Perro es la historia del perro en Mesoamérica, cómo adquiere una figura súper importante de la mitología mesoamericana hasta convertirse en un dios propiamente con un culto perfectamente institucionalizado. En la plática de Diego se habló de un perro traído de España. Sí. ¿Cuál sería el origen de los perros en general? No, bueno, el origen de los perros en general está cañón echármelo ahorita, pero fíjate que ahí a lo mejor sí se me olvidó mencionar ese tema aquí. En el mural es muy interesante que no nada más, Diego también lo está mostrando, la lucha entre la raza originaria de México y los perros traídos de España, labradores, mastines. Eh, Ahorita abrí la imagen para que se pudiera ver, pero aquí lo vemos, digo, es que son muchos detalles que tienen los murales, pero aquí justo estamos viendo un perro pastor que está ahí junto al rebaño, ¿no? Y que se está enfrentando a un pequeño xoloescuincle ahí que se está escondiendo entre las piernas de un indígena, ¿no? Entonces, perdón, no tenía el puntero láser. Aquí está. Este es el perro pastor, ¿no? Está ladrándole a un pequeño perrito que está aquí escondido entre las piernas de este personaje. Y justo este es el nacimiento también del mestizaje del perro. El perro mestizo o el perro callejero en México, pues a final de cuentas es producto de la relación entre el escuintli, que es el perro peludo mesoamericano, y y los perros españoles, ya sean labradores, mastines, terriers y otros, ¿no? No, bueno, terriers no tengo relación. Tengo relación del mastín y del labrador. Entonces, Diego sí es un rescatador, digamos, de las razas originarias de México, pero bueno, es que ese tema ya se me salía, es demasiado. Diego, Dolores Olmedo, Frida, se dan a la tarea de tener perros choloscuincles, que es una variante del escuincle, que es la variante pelona, y se dedican a estar reproduciéndolo y colocando a sus perros en diferentes lugares con diferentes artistas, con diferentes personas de lana, ¿no? De aquella época. José Bueno, Pablo pues, me mandó un chat de que se le acabó
Se le fue la luz. Bueno. Bueno, pues muchas gracias. Y muy interesante tu plática. Gracias a usted. Muchas gracias, profesor. Muy interesante su plática. Gracias a ustedes. Qué bueno que pudieron acompañarnos. Muchas gracias, estuvo muy interesante, devastador, estuvo muy, no, o sea, mucha información, bastante, en unas solas imágenes. Agradezco mucho el espacio que me hayas dado aquí. Pues seguimos en contacto para lo que sigue en Aulas del Pasado. Gracias, Bye. Fabiola. Cuídate mucho. Nos vemos. Pues hasta luego, Roberto, ¿eh? Hasta luego, Estamos en Coca. Muchas contacto. gracias. Bye, Cualquier bye. cosa, aquí andamos. Sale. Perfecto. Gracias. Cuídate. Bye, bye. Bye. Ay, cómo me salgo ya.